Bueno, bendiciones, bendiciones para todos. Damos gracias a Dios por este tiempo, gracias a todos los que se han conectado, los que se han inscrito. La verdad que ha sido una de las capacitaciones más transcurridas o que más inscritos ha tenido. Así que bueno, evidentemente la temática ha traído más. Damos gracias a Dios. Esta es la quinta capacitación nacional. El tema es la mujer, su rol y los desafíos a los que se enfrenta, a cargo de la psicóloga social eh, Sonia Galeano. Así que damos gracias a Dios por ella. Y antes de darle lugar para que comience con lo que es la capacitación, le vamos a pedir a la pastora Sofía, que es la líder nacional de educación cristiana, si ella puede saludar y también hacer una oración por esta capacitación. Amén. Pastora Bien, buenas Sofía. noches. Gracias, Karina. Buenas noches a todos los presentes y también a aquellos que lo van a hacer en diferido a esta capacitación. Es una bendición poder compartir con ustedes. Agradezco a Dios por la vida de Jacquelina también, por esta iniciativa de preparar estos talleres enfocados en la familia y han sido de mucha bendición para todos los que hemos participado y hay repercusiones también, gracias a Dios. Así que gracias, Jacquelina, por tu preocupación y ocupación y también gracias a Dios por el equipo que nos acompaña, por la vida de Paula que siempre nos está ayudando. Y gracias a la pastora Sonia que aceptó en esta oportunidad el desafío de poder capacitarnos también en esta temática tan importante que tiene que ver con el rol de la mujer. Así que creo que Dios va a usar su vida en gran manera como lo ha hecho siempre. Gracias, pastora Sonia, gracias por estar, gracias por acompañarnos también. Deseamos que el Señor use tu vida y vamos a orar para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a cada uno de los estudiantes, a aquellos que hicieron el esfuerzo también de poder participar. Sé que tenemos muchísimas cosas, muchísimas responsabilidades, pero en medio de ello apartamos un tiempo porque creemos que va a ser de bendición y que Dios quiere usar nuestras vidas y para que Dios use nuestras vidas tenemos que tener también herramientas, estar preparados y poder impactar de la mejor manera en la vida de aquellos que necesitan de Dios, que necesitan quizás ese cambio en sus vidas y para eso estamos nosotros. Este es nuestro tiempo, el tiempo de que Dios nos dio la oportunidad de servirle a Él y bueno, vamos a hacer todo lo que está dentro de nuestro alcance, de poder formar el liderazgo, de poder capacitar al liderazgo y seguramente después van a ser ellos los que van a capacitar a otros y así continúa la misión de la iglesia en la tierra. Así que oramos a Dios, oramos y el Espíritu Santo nos guíe. Padre eterno, Dios poderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, Amén. por este tiempo hermoso que tú nos regalas. Gracias por tu presencia, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, tú Amén, tienes el Señor. control de todas las cosas, Señor. Tú eres fiel, tú eres Gracias. digno, Señor amado. Digno de ser alabado, digno de ser exaltado, Padre amado. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los líderes, Señor. Gracias porque ellos se preocupan y se ocupan, Señor, de poder preparar estos talleres, de preparar capacitaciones para que el liderazgo sea un liderazgo competente, que pueda ser usado por ti, Señor, y que te sirvan a ti con excelencia, Espíritu Santo de Dios. Creemos, Señor, que estas temáticas han sido de mucha bendición para las familias. Hemos aplicado tiempo para dirigirnos a las familias, para poder brindarles también herramientas, y no solamente herramientas, sino que orar por ellos, conocer muchas de las problemáticas que lamentablemente están azotando a la sociedad, al núcleo familiar y desintegra y trae dolor, tristeza, ruina, Señor. Y nosotros como iglesia creemos que tú siempre estás ahí dispuesto a ayudarnos para que podamos avanzar, para que podamos llegar a tiempo a esos lugares con un mensaje, con tu palabra, Señor, y poder entender también estos procesos que sufre cada familia que está en tinieblas, Señor. Que nosotros que hemos conocido la luz, Señor, queremos también alumbrar a ellos, Padre amado. Espíritu Santo de Dios, te rogamos, Señor,
Señor, que tú tomes el control de esta noche, que tomes el control, Señor, de los dispositivos tecnológicos, Señor, de Paula, que va a estar en la parte técnica, Señor, de Jacquelina, bendito Dios, de la pastora, la profesora que nos va a dictar este taller en esta noche, Señor, que tú puedas obrar con poder y que todo lo que tú has puesto en su corazón, Señor, ella lo pueda desarrollar, bendito Padre, que podamos escuchar atentamente lo que tú quieres hablarnos en esta noche. Te damos gracias, gracias Señor por la vida de cada uno, Señor, de los que están con nosotros y de aquellos que se van a conectar, que después, cuando tengan un tiempo, Señor, van a hacerlo también. Pido que tu Espíritu Santo les hable, Señor, que el Espíritu Santo de Dios toque sus vidas, Señor, que comienza sus corazones, de que tú estás preocupado, Señor, por las familias y que tú quieres ayudarnos. Bendice, Señor, cada detalle, Espíritu Santo de Dios. Gracias, gracias damos por todo lo que tú haces. Gracias por el liderazgo. Gracias, Señor, por el ministerio que tú nos has confiado, Señor. Y no queremos estar, Dios mío, pasivos, sino que queremos ser movilizados por esa pasión que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, para poder formar espiritualmente a todos aquellos, Señor, que tú has puesto en nuestras manos. Te damos gloria y honra, Señor, a ti, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias porque podemos seguir, Señor, en medio del Espíritu Santo, de que tú, Señor, vas a hablar de manera poderosa a nuestras vidas, Señor. Todo aquello que mis hermanos, mis hermanas, Señor, están esperando, Señor, recibir de parte tuya, que en esta noche sea una realidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bueno, antes de pasar a la presentación de la pastora Sonia, queremos también comentarles que va a haber un momento para preguntas, que va a estar a cargo la secretaria de Educación, que es Paula. Nuevamente también aprovecho para agradecer por Paula. Ella está en todo, hermanas, está en la grabación, presentando, bueno, atenta a todos los detalles, así que damos gracias a Dios también por la vida de Paula. Y bueno, llegó el momento de presentar a la pastora, la disertante que nos acompaña en esta noche, que va a ser la que nos trae, ¿verdad?, el desarrollo de esta temática. Y bueno, la pastora Sonia es oriunda del El Sausalito, Chaco. Ella conoció al Señor Jesús a sus 11 años. A los 14 años recibió el bautismo del Espíritu Santo, donde a los 23 recibió el llamado al ministerio también. Desde el 2004 al 2005 estudió en el seminario, el IBM, trabajó en el distrito en el 2006, también ahí en el trabajo misionero con el pastor Juan Almirón. Desde el 2007 al 2009 fue pastora en Colonia Pastoril Formosa. También desde el 2009 al 2012 pastoreó en San Antonio, Formosa Capital. Fue directora de FAETID, líder de educación. Desde el 2013 al 2015 fue preceptora y secretaria en el IBM San Peña, líder regional, líder del programa DINA. Fue profesora también. En el 2016 se casó y desde el 2017 al 2021 fue pastora en Diamante, Entre Ríos. Tuvo una hija en el 2019, tiene una hija, ¿verdad? Y bueno, en el 2021 hasta la fecha, hasta la actualidad, es pastora en San Martín, Chaco, Barrio Leale. En el 2022 hasta la actualidad es líder regional de educación cristiana en la región E. Así que bueno, es una bendición poder tenerla. Gracias, Pastora Sonia, por haber aceptado la propuesta y por este desafío, y estaremos atentas a lo que el Señor ha puesto en su corazón. Que Dios la bendiga y la use en esta noche grandemente. Gracias por la invitación. Para mí es una bendición poder compartir. Pido disculpas. La semana pasada estuve muy gripada y realmente no iba a poder compartir, pero bueno, en esta oportunidad podemos encontrarnos y podemos disfrutar de esta hermosa charla. Creo yo que
a pesar de los años que tenemos de iglesia y de haber recibido mucha capacitación, porque de verdad que nuestra iglesia tiene muchos programas de estudio que son una bendición y que son aplicables a todos los distritos y a todos los ministerios. Siempre Dios tiene una nueva palabra, siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y bueno, agradecer a la red que fomenta este espacio donde creemos que es una escuela para padres, para hijos, para siervos, para líderes, y siempre Dios tiene una palabra de bendición para nosotros. Así que es un honor poder compartir con ustedes. La que va a ir pasando las fotos, ahí que me pueda ayudar. En esta oportunidad vamos a desarrollar la temática específicamente de el lugar, el rol que ocupa la mujer dentro de lo que es la iglesia, el servicio y los parámetros establecidos por Dios, porque Dios ha diseñado algo especial y específico para nosotros las mujeres. En la primera instancia vamos a trabajar o vamos a desarrollar cuál es el rol de la mujer, entendiendo como un principio bíblico. La Biblia nos dice en Génesis 1:27 que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pensaba en este primer concepto, Paula, si usted lo está pasando, es el segundo. Pensaba en que para definir el rol de una mujer, primero tenemos que hablar de la identidad que Dios le dio a la mujer como parte de ese diseño divino. La Biblia nos habla claramente que Dios creó al hombre y a la mujer y lo creó a su imagen y semejanza. No, no hay otra forma de concebir el texto, porque hay varios textos que hablan acerca de, la, de la raíz hebrea que denota la palabra hombre, y hay varias interpretaciones que se hacen, porque nosotros decimos hombre y para nosotros habla de masculinidad, habla del sexo opuesto a la mujer. Pero en la Biblia la palabra hombre tiene otras significaciones, por ejemplo, humanidad, persona, etc. Entonces, ese texto de la Escritura habla de que Dios creó a las dos personas, a estas dos personas, Adán y Eva, y los hizo a su imagen y semejanza. Nunca estuvo en el concepto de Dios algo que hable de desigualdad, algo que tenga que ver con comparaciones o diferencias, etcétera. Para Dios fuimos creados de la misma forma, en la misma igualdad y en la misma dignidad. Hay un texto que me gusta mucho en la Escritura que habla cuando Dios mira al hombre y lo encuentra solo, que es Génesis capítulo 2, versículo 18, y dice que Dios lo ve, lo mira y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, adecuada. Y uno de los datos interesantes en este texto es que la Biblia dice que en el proceso de la creación se encuentra la expresión y vio Dios que era bueno, más o menos unas 7 veces refiriéndose a la creación de Dios, y dentro de esta creación ya estaba el primer hombre. Pero luego encontramos este texto de la Escritura que después de haber dicho Dios y vio Dios que era bueno, lo mira al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, porque en este caso estaba solo. Y nosotros encontramos, en primer lugar, que la creación de Dios, específicamente pensando en la mujer, habla de que fue una creación para satisfacer una necesidad. Y a veces uno, cuando piensa en este texto de la Escritura, encontramos la frase específica, le haré ayuda idónea, adecuada para él. No es que nosotras fuimos creadas solo para satisfacer la soledad del hombre, sino que Dios tuvo la intencionalidad de crearnos para ser la compañera, la ayuda y darnos la capacidad para sostener esa otra parte que el hombre no podía hacerlo, porque la Biblia dice que Adán comenzó a ponerle nombres a todo lo creado, y bueno, y en algún momento eh, no encontró esa otra parte que lo complemente, porque miraba a las bestias, miraba a las aves, miraba, y todo era hermoso sin lugar a dudas, pero no había algo que lo complemente como hombre.
Entonces, en esta situación es la que Dios diseña. Estoy en la primer filmina, Pau, que dice el rol, identidad. Ahí, yo te voy guiando así. Eh, Dios creó a la mujer entonces para satisfacer esa parte, pero siempre pensando en que la creación de Dios es perfecta en todo lo que Dios ha hecho, en todo lo que Dios ha creado. Digo esto para que nosotras no nos sintamos menor a la creación, no nos sintamos inferiores a la creación de Dios, sino entendiendo el texto de la escritura, porque Dios vio al hombre y dijo, no es bueno que esté solo. Entonces, ahí aparecemos en la historia de la creación complementando todos los aspectos que habla del diseño de Dios para la humanidad. Y vuelvo a recordarles y decirles, cada vez que la escritura menciona la palabra hombre, lo hace pensando en la humanidad completa, hombre, mujer, nunca lo hace pensando solamente en el hombre como haciendo una diferencia, eso para explicarles. Vamos a la segunda. En el diseño divino, Dios valora y ama a la mujer. Hay muchos textos de la Escritura en el Nuevo Testamento que habla específicamente de cómo Dios le pide específicamente al hombre, por ejemplo, que tenga cuidado hacia la mujer, así como Cristo ama a la iglesia. Una comparación que habla del amor, del cuidado, la protección que Dios tiene para con nosotros. Él nos creó para ayudar y corresponder a los hombres. Ustedes, marido, dice la escritura en 1 Pedro, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. La mujer recibe de parte de Dios una bendición específica también cuando Dios lo manda a dominar la tierra. Son llamados juntos para trabajar en armonía. Cuando nosotros comprendemos este aspecto, podemos comprender otros aspectos de la escritura. Por ejemplo, cuando el texto del Nuevo Testamento dice, ustedes mujeres estén sujetas a sus esposos. Y a veces la palabra sujeción suena como difícil de entender, incluso se le ha tomado para decir barbaridades con respecto a ese texto, porque la Biblia habla de sujeción y no de sometimiento, no de la autoridad del hombre sometiendo a la mujer a la vergüenza, etc. Entonces, cuando nosotros comprendemos que Dios nos creó en la misma igualdad para trabajar juntos y en armonía, podemos entender todos los aspectos de la escritura con respecto al llamado de Dios para nuestras vidas. Somos dos personas para trabajar juntas, pero con funciones diferentes. Cada uno en el cuerpo de Cristo tiene una función, tanto el hombre como la mujer, en la familia tienen diferentes funciones y diferentes roles también. Dios no llamó a la mujer a competir con el hombre, sino que seamos las compañeras, las que aportemos nuestros talentos, nuestra fortaleza, y que juntos podamos llevar la gloria de Dios al mundo que lo necesita. Hay un plan específico que Dios ha preparado para nosotras las mujeres. Quizás vamos a trabajar tres parámetros solamente, o vamos a tocarlo. Quizás hay muchos más dentro de la iglesia que podríamos hablar, pero el tiempo no va a dar. Pero Dios ha creado a la mujer porque la mujer tiene potenciales gloriosos para bendecir a su familia, para bendecir la iglesia y para bendecir también a la comunidad, porque nosotros vivimos en una comunidad, somos parte de una sociedad, y muchos de los cambios históricos que se van dando a lo largo de los siglos, las mujeres han sido protagonistas. Dios quiere, sobre todas las cosas, que nosotros comprendamos este texto de la Escritura, que Dios nos creó a su imagen y semejanza. En el segundo punto, cuando hablo del diseño divino, ahí donde estás, Paula, ahí, cuando hablamos del diseño divino, hablamos de que en la sabiduría de Dios, Dios otorgó roles específicos en la creación. A veces nos ponemos a pensar y decimos, ¿por qué Dios lo establece de esa forma? Porque Dios siempre se ha movido con parámetros, con reglas, con estatutos. Dios, desde el primer momento de la creación, nosotros vemos a un Dios ordenado, un Dios de principios, un Dios que descansa también.
A mí me gusta mucho pensar en eso cuando hablamos de nuestros programas y de nuestras actividades, etcétera. Eh, También en la creación Dios establece orden y en ese orden también hay un día de descanso, hablando de que todos necesitamos en la vida descanso. Dios es un Dios ordenado en todo lo que hace. Y en este orden, Él delega que el hombre sea el líder, el sacerdote, la cabeza del hogar, no sé cómo ustedes le quieran llamar, pero Dios establece ese orden. Y aunque a veces le cueste a la mujer entender, porque a veces nos cuesta entender los principios establecidos por Dios, creo que en su soberanía Dios lo ha hecho de manera perfecta. No hay un error, no puede haber un error en los parámetros que Dios establece. Y a nosotras las mujeres nos pone en el parámetro de ayuda idóneas, de compañeras, de complementos para su servicio y para que juntos en nuestras funciones podamos desarrollar siempre los propósitos de Dios. Así como nuestros cuerpos son diferentes y están perfectamente entretejidos, así todas las funciones que Dios ha establecido en su palabra son para que lo podamos aplicar y que podamos desarrollarlo de la manera adecuada y que eso trae gozo, trae bendición a nuestra vida. Si el padre de la familia ha sido llamado para ser la cabeza, para ser el líder espiritual, el proveedor, el protector, esa es la función y el llamamiento que Dios le ha delegado a los hombres y a nosotras las mujeres como ayuda idónea, nutridoras, dadoras de vida, trabajando a la par de nuestros esposos. Bueno, ustedes me preguntarán, yo soy pastora, mi esposo es esposo nada más, pero cada una de nuestras funciones de liderazgo podemos desarrollar sin dejar de respetar el orden establecido por Dios, porque yo siempre digo que el llamamiento que Dios hace a las mujeres en el pastorado, específicamente hablando, es una función de liderazgo. No sé si ustedes me entienden, una función de liderazgo, de ministerio, de llamamiento de Dios que no tiene que ver con ser la cabeza del hogar, por ejemplo, o algunas personas dicen la pastora es la cabeza de la iglesia. No, 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 ningún pastor es la cabeza de la iglesia, ninguno. La cabeza de la iglesia siempre va a ser Cristo. Ningún hombre, ninguna mujer puede ocupar ese lugar. Cada pastor es el que lleva adelante la iglesia, es el que desarrolla su ministerio, es llamado por Dios para trabajar, pero nosotros no somos la cabeza de nadie. La cabeza, nuestra cabeza siempre va a ser Cristo. Y a veces con el tiempo se va formando una mala idea diciéndola, ¿cómo una mujer puede ser la cabeza de la iglesia? Ninguna mujer, ningún varón puede ser la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia siempre va a ser Cristo según el orden establecido en la palabra de Dios. Y en el segundo punto, en lo que sigue, Pau, hablo del llamamiento divino. Y cuando hablo del llamamiento divino, quiero hablar de estos tres parámetros que es eh, ser esposa, no sé si me están escuchando, alguien que me pueda decir, porque vi que se detuvo la pantalla. Sí, bien. Ser esposa, ser madres y ser líderes o siervas en la iglesia. Esas tres cosas quiero hablar de los roles para poder después detenernos en los desafíos que afrontamos como mujeres. Si podés adelantar un poquito más, el llamado divino dice esposa. Ahí podés detenerte, Pau. Uno más, ahí, perfecto. Cuando Dios en, crea al ser humano, a los primeros hombres de la tierra, automáticamente ellos asumen la responsabilidad de ser una familia, porque podemos encontrar a lo largo de la escritura, a lo largo de la palabra de Dios, distintos llamamientos, pero el llamamiento de Adán y Eva es un llamamiento genuino en el que ustedes encuentran, no hubo casamiento, no sé cómo ustedes lo llamarían, no hubo una ceremonia, vamos a llamarlo así, no hubo una ceremonia como la que nosotros hacemos de una esposa y un esposo, que se hagan los votos, que se digan los votos, que se pongan los anillos, etc. Ellos son llamados por Dios y la Biblia dice que Dios forma una familia y les
delega autoridad y los une cuando la Biblia dice y se unirán en una sola carne y serán, estarán juntos, ya no se van a poder separar en el sentido literal y espiritual. Ahí comienza la familia, ahí comienza el matrimonio. Y Dios espera que nosotras, en nuestro llamamiento, entendamos si la mujer decide estar sola por razones que tengan que ver con llamamiento, con otras situaciones. Hay gente que decide estar sola por diferentes motivos, pero la Biblia sí quiere que las mujeres comprendamos que si hemos sido llamadas a formar parte de una familia, nuestro rol, nuestro llamamiento como esposa no tiene que dejar de ser un llamamiento divino. Lo que quiero decirles es que no disociemos nuestra vida familiar y digamos que es secular. O sea, yo soy esposa y esto habla de mi mundo secular, de mis funciones que tienen que ver con el mundo. La Biblia no hace separación de una mujer que decide formar parte de una familia. Todo lo que somos y todo lo que decidimos hacer tiene que formar parte de ese llamado. Y si la Biblia lo mira al hombre y dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una compañera, es porque en el diseño de Dios, Dios es un Dios de familia. Dios anhela que nos podamos desarrollar como familia, formar como familia. Y en este aspecto, Dios ha determinado que la mujer ocupe su rol de esposa como ayuda idónea, que ame, que respete, que administre el hogar. Hay un texto maravilloso del Proverbios 31 que digo, cuando miro ese texto, me hablo a mí como mujer y digo, no, Dios no me llamó solo a lavar la ropa y a lavar los platos y a hacer las tareas del hogar. Dios nos llamó, es amplísimo en nuestro ministerio, porque cuando usted mira dice, bueno, me falta mucho para alcanzar a la mujer sabia del Proverbios, pero qué maravilloso es entender que en la planificación de Dios no está solamente que atiendas a tu esposo, que críes a tus hijos, que enseñes a tus hijos y que lave los platos y que limpies la casa. En ese modelo bíblico hay una amplitud de ministerio maravilloso que Dios nos ha delegado y nos ha otorgado a nosotras como esposas, porque estamos hablando del rol de esposa. Y que no sea como el mundo hoy lo quiere implementar como una carga, porque está demasiado el auge del feminismo, está tan fuerte, gritando incluso a las iglesias, incluso a la vida cristiana, tratando de incorporar cosas que no son bíblicas, que son antibíblicas, que el feminismo es bueno y que Dios nos ha dotado con cosas específicamente que habla de una mujer, pero en sí el eslogan y la filosofía del mundo feminista tiene que ver con muchas otras cosas fuera de la voluntad de Dios. Entonces, en este mundo necesitamos comprender que el papel, el rol de esposa es maravilloso, es una bendición dada por Dios, es una elección que Dios que nos ha dotado y forma parte de un llamamiento divino. La Biblia va a decir que la esposa debe apoyar, debe estar sujeta a su esposo, y vuelvo a repetir esta frase pensando en, no voy a desarrollar específicamente todo, pero decir que la palabra sujeción no tiene que ver con autoritarismo del hombre hacia la mujer. La sujeción forma parte del proceso que Dios ha establecido para que la mujer comprenda quién es la cabeza del hogar, y así la Biblia también le da un, un, una función muy grande al esposo, que debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Pienso que las cosas que se nos piden con respecto a la escritura debe ser de apoyo, debe ser de comprensión, de complemento, de compañerismo. Amar a nuestro esposo y honrarlo habla bien de nuestra vida y habla bien de nuestra familia. Ustedes no verán una familia que pueda avanzar cuando una esposa habla mal de su esposo, cuando lo denigra, o viceversa. Estamos hablando de las dos partes. No puede haber una funcionalidad, no puede haber un crecimiento, no puede ser de bendición cuando eso ocurre dentro de un matrimonio, cuando los dos pares no cumplen su función
como esposos dentro de esa familia. Y también lo último, Dios nos ha otorgado la capacidad de administrar nuestro hogar. La administración no tiene que ver específicamente con el dinero. A veces, bueno, son muchos los casos, no me voy a meter en ese terreno, cómo administran el dinero en el hogar. Voy a pensar en el texto de la Escritura solamente. La administración que el Señor espera que nosotros hagamos tiene que ver con ser cuidadosas de nuestra casa, administrar el hogar, también como lo dice el Proverbios, que la mujer sabia es la que edifica su casa. Edificar tiene que ver con complementar aquellas partes que formen, que sean de bendición para la casa y para la familia. Y todo lo contrario dice de la mujer necia. La mujer necia es la que la destruye, con sus acciones, sus pensamientos, sus actitudes, sus decisiones, su forma de vida, etc. Pero la mujer sabia es la que edifica. Y Dios nos ha llamado a ser edificadoras de nuestro hogar, de nuestra casa y de nuestra familia. Continuamos. La segunda parte de nuestro rol o de nuestro llamamiento divino tiene que ver con el aspecto de la maternidad, ser madres. Por elección, hoy muchas personas deciden no hacerlo y yo pienso, es un pensamiento mío solamente, que quizás tiene que ver con muchas de las filosofías de esta nueva era, donde se complementa con el pensamiento feminista otra vez, de yo soy dueña de mi cuerpo. Quizás dentro de nuestras iglesias no hablamos mucho de eso, pero está muy impregnada la sociedad con pensamientos que tengan que ver con la individualidad, el egoísmo, el egocentrismo, y yo creo que ser madre es un llamamiento divino. Ustedes miran el Antiguo Testamento y pensemos un momento solamente en alguna de las mujeres que sufrieron esterilidad por distintas razones. Ellas le creyeron a Dios, confiaron en Dios, como Sara, como Ana, y Dios le otorgó el anhelo de sus corazones. Pero lo que yo quiero pensar un momento es en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la continuidad de la generación tenía que ver con una promesa, es decir, una mujer que se sentía estéril, que lo era y que no podía concebir, no solamente era mal visto en la sociedad, sino también que era una frustración para ellas mismas, porque ¿cómo continuaría la promesa? Porque yo siempre digo que Dios es un Dios de familia, Dios es un Dios de generaciones, Dios es un Dios que eh, va transformando vidas, pero esas vidas van transformando, van impactando generaciones. Y la esterilidad, el no ser madre, no les permitía continuar con ese legado, con esas promesas gloriosas que Dios impartía a sus padres, a los patriarcas. Entonces, el ser madre no tiene que ser una carga, no tiene que ser un dolor, como lo quiere imponer la sociedad de este tiempo. El ser madre es una bendición, el ser madre es un llamamiento divino, el ser madre es cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas como mujeres. Hemos sido creadas creo, con la capacidad más gloriosa que pueda haber en el mundo. Ninguna ciencia, bueno, quizás en el futuro lo puedan hacer, pero puede concebir, digo, ese derecho, esa bendición gloriosa de poder concebir, eh, y, y por eso podemos decir que realmente es un llamamiento divino. Eh, y siempre haya sido parte del propósito de Dios. Como mujeres estamos llamadas a nutrir y edificar nuestros hogares con amor, con sabiduría, en nuestras actitudes, siendo de testimonio para nuestra familia, para nuestros hijos. Y otra de las bendiciones que Dios nos ha dado como madre es de poder transmitir a nuestros hijos la enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes lo encuentran en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6, y estas palabras las transmitirás a tus hijos estando donde estén. Dios espera que las madres podamos cumplir esa tarea de enseñar a nuestros hijos, y Dios nos ha delegado a nosotros esa tarea, y yo pienso que es maravilloso poder haber sido llamadas de parte de Dios para que podamos cumplir este rol. Continuamos, y antes de
tratar el último parámetro que es servir, ser siervas o servir o ser líderes, que es la tercera función que quiero hablar en esta noche. Quiero primero mirar un poquito el rol que ocupó Jesús en la vida de las mujeres, o el rol de la mujer en los tiempos de Jesús. Ustedes verán ahí algunas imágenes, pero pensando en la premisa de que Dios creó a las mujeres como portadoras de la imagen de sí mismo, la pregunta es: ¿qué pasó entre el jardín del Edén hasta el jardín del Getsemaní? Eso está en la que sigue, Pau, en la otra que sigue. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Nosotros solamente podemos decir que el pecado entró al mundo y todo se desorientó. Las funciones, los roles, con el tiempo fueron cambiando. Y en la época de Jesús, cuando Jesús dio su primer llanto, las mujeres vivían en sombras. Las mujeres no contaban como personas. La Biblia dice en Mateo capítulo 14, versículo 21, cuando habla de la alimentación de los 5.000, habla de los hombres y no menciona a las mujeres. Las mujeres no podían hablar en público, no podían comer con ellos en reuniones sociales, no se les permitía adorar con los hombres, no se les permitía ser enseñadas por un rabino, no podían testificar en la corte. Las mujeres que se divorciaban por algún motivo no tenían derechos legales para reclamar nada. Pero Jesús vino a cambiar eso. Él no solamente vio las injusticias, sino que en su ministerio él ignoró todas las reglas impuestas por el hombre. Él enseñó en los lugares donde las mujeres estaban presentes, en la ladera, a lo largo de las calles, en el mercado, en el río, junto al pozo, incluso en los lugares del templo que no eran los mismos lugares que ocupaban los hombres. Continuamos, Pau, con el que sigue. Jesús tuvo una relación diferente con todas las mujeres que se cruzaron en su camino. Él cruzó todos los límites sociales, políticos, raciales y de género, creadas por el hombre, y se dirigió a las mujeres con su debido respeto, siendo portadoras de la imagen de Dios. Entre algunos de los ejemplos que podemos encontrar a la mujer samaritana, eh, a la mujer que fue sorprendida en adulterio, su decisión de dejar a María Magdalena y otras mujeres que fueran las primeras en anunciar la resurrección, incluirlas dentro de su ministerio, porque la Biblia dice que las mujeres fueron discípulas de Jesús. Bueno, hay un texto que dice, no lo puse ahí, pero dice que las mujeres que lo seguían, y las expresiones que nosotros encontramos en ese texto, decimos, ¿con qué me quedo? ¿Con ser seguidora o ser discípula? Porque la Biblia dice que los discípulos de Jesús solamente fueron 12 a quienes enseñó, impartió y con quienes, pero ahí estaban las mujeres, también eran discípulas de Jesús, también fueron enseñadas, porque la palabra discípulo tiene que ver con ser enseñado por alguien, tener un maestro. Y yo creo, aunque la Biblia no lo especifica diciendo, bueno, entre los 12 no había una mujer, y es verdad, pero también dentro de la multitud que seguía a Jesús estaban las mujeres que eran sus discípulas. María, que se sentó a los pies de Jesús, fue su discípula. No sé si ustedes me entienden lo que quiero decirle. Es decir, el rol que ocupó la mujer en el ministerio de Jesús, el lugar que Jesús les impartió a las mujeres y les dio el lugar que realmente correspondía. Por ejemplo, también cuando Jesús eh, sana a la mujer que estaba con flujo de sangre, según el ritual, las mujeres que tenían menstruación o sufrían algún parto eran marginadas en la vida social e incluso en lo religioso, no podían participar, no podían tocar nada porque todo lo contaminaban. Jesús, cuando sana a la mujer que lo toca, él rompe esa ley de impureza y la libra de ese estigma que la dominaba y la marcaba y la separaba de lo espiritual. Cuando le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y así la defiende, por ejemplo, a la mujer adúltera, perdonándola en lugar de condenarla a ser apedreada. Jesús tocó, Jesús las hizo parte a las mujeres en todo su servicio.
Otros ejemplos, cuando habló con la mujer samaritana, la Biblia dice que fue una de las conversaciones más largas que Jesús entabló con una mujer. De hecho, es un capítulo muy largo de Juan capítulo 4. Otra le dio la bienvenida a María de Betania para sentarse a sus pies. Le dio la bienvenida a María Magdalena, a su equipo de ministerio, Lucas capítulo 8. Eh, Jesús le dio la bienvenida a la mujer pecadora en una habitación que estaba llena de hombres, solo era para hombres. No sé si usted entiende lo que quiero decir. Lucas capítulo 7. Jesús le dio la bienvenida a una mujer mientras rompía su perfume y ungía sus pies. Por eso la Biblia tiene todo ese contexto así de cómo los hombres la criticaron y hablaron mal de ella, porque no estaba permitido que la mujer ingrese a un lugar específicamente para los hombres. ¿Qué más puedo decirles? Jesús le dio lugar de importancia a la mujer. Si ustedes me preguntan en la iglesia primitiva si esto seguía ocurriendo, sí, pero hay otros parámetros que quizás más adelante podamos hablar con respecto a la iglesia primitiva y al rol que ocuparon las mujeres dentro del servicio. Ahora sí, pienso en en el último rol o función que quiero dejarles en esta noche, que es un llamado divino a ser siervas, eh, líderes, como ustedes le quieran llamar. En Efesios capítulo 4, Pablo enumera varios tipos de ministerio que Jesús le da a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y la Biblia dice, para preparar a los santos para la obra del ministerio, para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Con la venida del Espíritu Santo, la función profética fue cambiando dentro de la iglesia. A mí me encanta pensar en el texto de la Escritura, tanto en Hechos capítulo 2 como en Joel. La Biblia dice, y serán los últimos días, dice Dios, que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Los jóvenes verán visiones, y los ancianos soñarán sueños, incluso ambos, mis siervos, mis ministros y mis siervas, ministros, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hablo de estos dos textos solamente, quizás hay muchos otros más de lo que podamos pensar. Dios, cuando nos llama a su servicio, no hay un parámetro de diferenciación entre hombres y mujeres. Quizás algunas denominaciones lo hacen, quizás incluso nuestros antepasados lo han hecho, pero no es que hay un parámetro, característica de dones para hombres y característica de dones para mujeres. No hay esa categorización para Dios. Dios dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán, y sobre mis siervos, está hablando de líderes, de ministros, de personas llamadas por Dios, sobre mis siervos y mis siervas, derramaré mi espíritu y profetizarán. Quiero dejarles este texto para que podamos comprender que hemos sido llamadas por Dios para el servicio. Dios nos coloca en esta tarea para ministrar, para enseñar. Dios nos ha dotado de dones y capacidades para edificar su cuerpo, porque la idea de Dios no está en que la persona se engrandezca. Estamos hablando de hombres y mujeres. No es para el aplauso, no es para la popularidad personal, no es para el éxito personal. La Biblia dice que todo lo que hemos recibido es para la edificación del cuerpo de Cristo. Si nosotros salimos de ese parámetro, obviamente que estamos haciendo algo contrario a la voluntad de Dios. No es el deseo de Dios que nosotros le quitemos su gloria, pero en el contexto de la palabra, Dios nos llamó a servirle, y en este servicio nos ha dotado de dones y capacidades a todas las personas, incluido en este aspecto y en estas características dadas por Dios están las mujeres. No hay que pensar que hay ciertos dones para los hombres y ciertos dones para las mujeres. Solamente quiero dejarles eso para que nosotras pensemos que nuestro rol como mujeres podemos bendecir a la iglesia, desempeñar funciones importantes dentro de la iglesia como evangelistas, como personas que han sido llamadas por Dios. En el Antiguo Testamento hubo mujeres que marcaron la historia. Alguna de ellas fue Miriam,
que profetizaba, Débora, Hulda, Noadías. En el Nuevo Testamento tenemos muchas otras, pero me encanta el ministerio de Priscila, por ejemplo, y el ministerio de Febe, mujeres que en la iglesia primitiva fueron importantes y Priscila enseñaba, lideraba, era parte del cuerpo de Cristo y ponía énfasis en un ministerio de enseñanza tremendo dentro de la iglesia primitiva. Por eso, pensando en esta formación que hemos recibido de parte de Dios, Dios espera que nosotros le podamos servir, podamos bendecir al cuerpo de Cristo, podamos trabajar de todas las formas posibles que Dios nos llame y ser de influencia, porque las mujeres, si hay algo que tienen, es la capacidad de influencia, eh, esas capacidades únicas que Dios ha dado. Por ejemplo, la mujer samaritana, automáticamente después de haber recibido el mensaje de salvación, Jesús se revela a una mujer como el Mesías, y la Biblia no registra otro aspecto, solamente le dice: yo soy el que habla contigo. Él revela como el Mesías, el enviado de Dios, y la Biblia dice que la capacidad de influencia de la mujer samaritana fue tan grande que impartió el mensaje de salvación en todo Samaria y muchos fueron salvos. Pienso en todo eso que nosotros podemos cumplir y podemos desarrollar en el cuerpo de Cristo. Y me detengo un momento, a ver, Pau, si me ayudas. A mí siempre me gusta leer la Escritura y hacerle decir cosas a la Biblia que no dice. No estoy en contra de la palabra de Dios, sino me gustaría pensar en algún hombre de la Biblia que me diga, que me dé un consejo, o qué me diría Jesús en cierta cosa. Me hago este tipo de preguntas y mientras pensaba, ahí no sé si lo encontrás, Pau, dice la última carta del apóstol Pablo a la generación de mujeres de esta época. Pensaba en qué me diría el apóstol Pablo, qué pensamientos puedo sacar del apóstol Pablo. Estamos hablando de un apóstol Pablo que le dijo a la iglesia de Corinto: la mujer calla en la congregación. 2000 años después, si me encuentro con Pablo, ¿qué me diría? Bueno, lo pongo a Pablo y pongo mi foto ahí bueno, decir, ¿qué me diría a mí como mujer, como sierva, como líder en la iglesia? ¿Qué experiencia nos contaría? Y en esa carta la puedo hacer yo misma, pensando en mí. Yo voy a escribir mi propia carta y voy a seguir algunos aspectos que me gustaría que tengan en cuenta. ¿Qué le pondrías vos a tu propia carta siendo vos el apóstol Pablo? Usando la cabeza del apóstol Pablo, a ver si podemos un poquito. ¿Qué le diríamos a la generación de las mujeres? ¿Qué consejos le daríamos? Ustedes cuando miran la escritura, ven que el apóstol Pablo, su última carta que escribe es a Timoteo, su discípulo amado, no sé cómo decirle, el que lo formó ahí, se formó a sus pies. Y cuando ustedes leen la carta de Timoteo, encuentran consejos maravillosos para la vida, para el servicio, para el ministerio. Aviva el don que está en ti, ten cuidado de ti mismo, no te olvides de tu mamá y de tu abuela que te enseñaron, recuérdalo siempre. O sea, esos consejos que le deja a este joven pastor, pienso que, bueno, la última carta nos escribiría a nosotras las mujeres, a ver qué nos diría el apóstol, qué nos diría. Dejen de predicar, ¿no? No se hagan las feministas, no sé qué nos diría, pero me pongo a pensar que me diría que, que nos felicitaría. Yo tengo ese concepto de que si el apóstol Pablo nos escribiera, nos felicitaría por lo valiente, por lo esforzadas, que a lo largo de la historia las mujeres han sido, no solamente las mujeres, también los hombres, pero digo, sin quitar el lugar que la mujer ha tenido en todos los procesos de la iglesia a lo largo de los tiempos, la capacidad de formar, de evangelizar, de salir a las misiones, porque según las estadísticas, eh, hay más mujeres misioneras en el mundo que hombres. Es decir, la capacidad, la gracia, la bendición que Dios nos ha dado de poder llevar el mensaje de salvación, yo creo que el apóstol Pablo nos felicitaría. Bueno, voy a terminar con los desafíos. Yo hablo bastante rápido. A ver, Pau, si continuamos. Los desafíos, porque hablamos sobre el rol
hemos marcado algunos tipos de funciones o roles que ocupa la mujer y vamos a concluir con algunos de los desafíos porque pueden haber muchos más. Sin lugar a dudas hay, de acuerdo a la ciudad, a los lugares, a los contextos, hay muchos desafíos. eh, y eso va a ir cambiando a medida que va pasando el tiempo. Hoy son algunos de los que quizás yo pueda marcar, quizás ustedes tengan otros, y dentro de 10 años la iglesia va a tener otro tipo de desafío, va cambiando. La mujer cristiana vive en un mundo complejo y cambiante que le plantea una serie de desafíos específicos para su fe en este caso y para su testimonio. A veces estos desafíos pueden poner a prueba su compromiso con Cristo, incluso su capacidad de mantener sus principios bíblicos, porque la sociedad en la que estamos, y el primer punto que quiero tocar es la presión cultural. El mundo en el que estamos viviendo ejerce mucha influencia específicamente sobre las mujeres. Y a veces la mujer cristiana puede sentirse presionada, quizás a adaptar ciertas normas y valores que tengan que ver con cosas que van en contra de la palabra de Dios. Incluso la sexualidad de hoy, la sexualización eh, sin ataduras que hay en el mundo, intentan de alguna forma modelar la vida de muchas personas y de muchas mujeres. Incluso tenemos jóvenes que plantean o que te preguntan cosas que quizás nosotros no nos hubiésemos preguntado hace años atrás. No nos preguntábamos, aceptábamos el texto bíblico, vivíamos conforme a la palabra de Dios y punto. No era que había demasiadas otras cosas para preguntarnos, pero hoy algunas de las chicas, por ejemplo, preguntan si el aborto es bueno, si yo soy dueña de mi cuerpo o no. Hacen ese tipo de preguntas que quizás antes nosotros no hacíamos. ¿Por qué? Porque hay una presión cultural. Y una de las mayores presiones culturales, lo mencioné en algún momento, es el feminismo. La mujer, según el feminismo, debe ser autosuficiente y no tiene que necesitar a nadie. La mujer, según el feminismo, debe ver que los hombres son enemigos. La mujer, según el feminismo, debe seguir sus deseos sin importar las consecuencias. La mujer, según el feminismo, debe ver que el matrimonio es opresivo, los hijos son una carga para su realización. La mujer, según el feminismo, debe considerar traidora a cualquier mujer que cuestione el feminismo actual. Este tipo de presión demasiado fuerte, de presión cultural sobre las mujeres, impacta en nuestra mirada de los principios establecidos en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos ayuda a entender nuestro rol, nos ayuda a entender nuestra identidad, nos ayuda a entender nuestra función dentro de la casa, de la familia, de la iglesia. Y si eh, dejamos que alguna de estas cosas invada nuestra mente y nuestro corazón, sin lugar a duda vamos a comenzar a cuestionar ciertos aspectos de la palabra de Dios. Entonces, lo pongo como un desafío a la presión cultural porque la mujer se la coloca como un objeto para ser adorado, para ser idealizado, como una imagen perfecta, donde la belleza ocupa un lugar importante y donde todo pasa por ese lugar y se desvaloriza otros aspectos más importantes de la vida. Entonces, pienso que nosotras deberíamos buscar la forma de mantener una postura bíblica sobre todas las cosas frente a estas ofertas y modelos del mundo. No dejamos de ser femeninas en nuestro rol, en nuestro papel creado por Dios, pero no adaptamos nuestra vida a la cultura, a la formación del mundo y a la filosofía de la nueva era que no cambió. La llamamos nueva era hoy, tiene muchos aspectos de la filosofía, pero una de ellas es el individualismo. Y voy con el segundo punto, el culto al yo, la tentación del individualismo.
Y pensaba en esto porque no es algo nuevo. La Biblia nos dice que en el huerto de Edén Satanás se presenta y todas los parámetros que utiliza, incluso con la palabra de Dios, los argumentos, perdón, que utiliza, lo hace con la intencionalidad de que la mujer y el hombre se independice de Dios, que logre la independencia, que sea igual a Dios, pero en realidad era que sea independiente, que no lo necesite. Y digo esto también porque a veces se torna como algo, un argumento muy fuerte, diciendo las mujeres son las que pecaron. Y la Biblia no dice que fue la mujer y el hombre. Ellos estuvieron juntos en el huerto de Edén. No es que Eva estaba paseando y Adán estaba limpiando la casa, ellos estaban juntos. Bueno, la pregunta sería por qué se dirige a la mujer, para dialogar en otro momento, digo, pero le habla a la mujer, la conquista a la mujer, pero el hombre estando ahí presente. Ella come del fruto, no sé qué era, y se lo da al hombre. El hombre nunca refutó, nunca dijo lo contrario, nunca habló, nunca le dijo no haremos esto, no hagamos esto, respetemos a Dios. Bueno, entonces, eso como para dejarles claro que cuando la mujer decide pecar contra Dios, deciden juntos. Ella lo hace en primera instancia, pero él participando todo el tiempo en el deseo de ser independiente. No sé si ustedes entienden lo que quiero decirle. Entonces, el culto al yo habla de eso, del individualismo en el mundo, la tentación de priorizar mis intereses personales por encima de los demás, esa competencia permanente con el hombre, puede llevar a la mujer cristiana a buscar su propia realización personal, su éxito profesional, sin tener en cuenta el llamado de Dios para adorarle, servirle y amarle. Nosotros tenemos que evitar ese individualismo. Dios nos ha provisto una familia de la fe, una iglesia, nos ha provisto de palabra de Dios para cubrirnos, para entender el propósito y el diseño de Dios para nuestras vidas y no caer en la tentación del individualismo. Hay muchas mujeres que, cristianas, que han olvidado o han dejado de lado su llamado por realizaciones personales, que no está mal. Todo tiene que hacerse en orden, de acuerdo al plan y propósito de Dios para su vida, sin dejar a Dios de lado, sin ser una competencia. Ustedes verán que hoy en día, por ahí no me quiero meter mucho en el tema, pero el demasiado auge que se le da incluso al papel de la mujer, muchas pastoras que se han levantado en esta época, eh, hilando muy fino, entiendo de que a veces está un poco muy alta la emancipación de querer demostrar algo que en realidad ya Dios nos dio. Ya somos amadas por Dios, somos elegidas de Dios, Dios nos ha dado capacidades, no tenemos que demostrar nada. Entonces, yo a veces observo a algunas predicadoras y digo, como que quieren demostrar o resaltar, y no es la intención. La palabra de Dios compartida no tiene que ser con la idea de desacreditar a nadie. Nosotras no fuimos llamadas para desacreditar a nadie, al contrario, mucho menos al hombre, sino completar su servicio, complementar su tarea, porque juntos estamos llevando el nombre de Cristo. Entonces, el desafío es ser santos en una sociedad que idolatra al yo, implica vivir una vida de servicio desinteresado, enfocada en Dios y en el prójimo, en lugar de la propia exaltación. Tercero, las expectativas culturales y sociales. Bueno, en estas expectativas dentro de la sociedad encontramos muchos foros, blogs, podcasts, noticias que hablan al respecto, ¿sí? Que pueden tener buenas intenciones, a veces que se nos ofrezca la capacidad de poder trabajar, cosa que antes no ocurría. Y si ustedes me preguntan por qué pasa eso, porque por la economía justamente, una familia está sustentada por mucho amor, Dios es el sustento, el amor, pero también hay una economía en el hogar y la sociedad en la que vivimos nos impone de alguna forma, eh, no se sustenta una casa solamente con un trabajo. Entonces la mujer ha tenido que salir a trabajar para poder también colaborar, ayudar para el sostenimiento de la familia.
Pero aún en esto nosotros tenemos que entender que las expectativas que el mundo tiene de la mujer son totalmente diferentes a las expectativas que Dios ha diseñado para nosotras las mujeres. Dentro de la expectativa está un mundo creado del mismo infierno, expectativas que tienen que ver con la Organización Mundial de la Salud, con que la mujer se libere del patriarcado, cosas que a esta altura no deberíamos nosotros quizás estar hablando de eso, pero es importante que lo tengamos en cuenta porque el mundo pone altas expectativas para las mujeres y que no están quizás totalmente en el diseño de Dios. La profesionalización de la mujer, cosa que se da en esta época, en el siglo XXI, que creo es positivo, es bueno, eh, pero también hay otros aspectos que quizás eh, le, le quitan la capacidad del servicio a Dios en su rol y función como madre y esposas. Muchas mujeres deciden solamente cumplir esa expectativa de lograr ser algo o alguien en la vida, olvidando otros aspectos que son importantes. Y pienso que todo debería ir complementándose, que todo debería ser parte de la bendición y todo debería formar parte del llamamiento y del propósito de Dios para la vida de las mujeres. Entonces el mundo va a tener altas expectativas, pero nosotros sabemos que Dios nos ha dado identidad, Dios nos ha dado un valor y que nosotros en Cristo podemos desarrollarnos en plenitud, porque a veces las expectativas tienen que ver con cosas que nos faltan, eh, anhelos, deseos, etcétera. Y nosotros tenemos que pensar que lo que dice la palabra de Dios, basarnos en lo que dice la palabra de los principios y las expectativas verdaderas que tiene Dios para nuestras vidas. Y por último, otra de las cosas que pensaba y que ocurre mucho dentro de nuestras iglesias es la tensión entre el amor y la verdad. Y lo pongo sobre la mesa porque he observado mucho, incluso en estos días de, que las redes sociales están teñidas de tinte político, entonces empezamos a abrazar una idea y descalificar otra idea, y vamos contra uno y nos oponemos contra otro. Hay cosas tan raras así. Bueno, yo soy observadora, tengo mi opinión personal respecto a los gobernantes, que pienso que cada uno tiene su derecho de pensar, pero lo pongo en la mesa porque digo, entre el querer defender un ideal, y defender a una persona o defender un gobierno, a veces nos pone en contra de lo que nosotros predicamos, que es el amor de Dios. Eh, y lo digo con algo que le pasó a mi familia. Eh, y mi manera de pensar fue cambiando justamente porque ocurrió en mi familia. Yo pienso que a veces como personas, como mujeres, necesitamos mostrar amor sin renunciar a la verdad bíblica. Y lo digo así porque en el lugar donde estamos y el estilo de vida que nosotros llevamos con principios bíblicos, no quiere decir que porque yo vaya a la iglesia rechace a una persona homosexual, por ejemplo. Eh, y lo digo porque ocurre en mi familia una situación así en la que digo acepto, me siento como, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo se hace para convivir con esto que no está bien, que no es correcto? ¿Cómo se vive con esta cosa? Capaz que a ustedes les haya pasado y pueden tener una opinión diferente a la mía, pero lo pongo en la mesa porque digo entre lo que decimos, entre lo que creemos, entre nuestros principios bíblicos, a veces nosotros podemos eh, rechazar a las personas y si hay algo en la Biblia que encontramos es Jesús no rechazó a las personas, Jesús los exhortó a vivir una vida de santidad, Jesús los llamó a arrepentimiento, Jesús los amó, Jesús mostró amor y compasión por todas las personas. Entonces, digo, en este mundo uno de los desafíos que creo que tenemos como iglesia y como mujeres es amar sobre todas las cosas, pero sin dejar nuestros principios bíblicos.
porque algunas veces defendemos nuestros principios bíblicos y dejamos de amar. No sé si ustedes logran entender lo que quiero decir. Defendemos tanto los principios bíblicos que dejamos de amar. Y yo creo que tiene que ir juntos, tienen que permanecer juntas estas cosas. Y la mujer cristiana tiene que lograr ese equilibrio, no caer en el legalismo ni en el relativismo, pero tampoco en el silencio, tampoco en el miedo, pero necesitamos tener una actitud de amor, de respeto, de, de guía de parte de Dios para sobrellevar esto, porque en el mundo en el que vivimos las personas van a ser diferentes y cada vez nos vamos a enfrentar a situaciones más tensas, donde realmente va a ser difícil decir que, qué hago, cómo lo hago, cómo vivo esta situación. Y yo creo que el amor puede resolver muchas de esas tensiones, amar a las personas, no hacer lo que el pecado y el mundo nos llama a hacer, pero sobre todas las cosas amar. Y estoy en total desacuerdo que las redes sociales se utilicen para defender a uno y rechazar a otro. Yo creo que Dios no nos llama a esas cosas, nos llama a orar, a, cada uno tendrá su ideal y votará según su ideal y está en su derecho, no nos podemos meter porque es la vida privada de las personas, incluso si deciden votar por la corrupción, si deciden votar, no nos podemos meter con eso, ¿no? Hay cosas de las que nosotros deberíamos no estar peleando, no estar perdiendo tiempo, digo, porque hay cosas más importantes de las que deberíamos ocuparnos como iglesia y, y bueno, pienso de esa forma, yo creo que cada uno tiene su ideal, todos los políticos que están ahora son corruptos, son malos, no tienen a Dios en su corazón, lamentablemente, y nosotros tenemos que elegir entre todos ellos. Ninguno adora a Dios, todos están adorando dioses ajenos, y nosotros, nuestro deber es orar por nuestros gobernantes, votar en la manera posible, ajustarnos a que la verdad del Evangelio pueda seguir corriendo, etcétera. Pero digo, nuestro desafío es el amor. Dice la Biblia, el amor es paciente, es bondadoso, no insiste en su propio camino. Me encanta esa versión, no insiste en su propio camino. ¿Cuántas veces nosotros defendiendo nuestra verdad absoluta que creemos, defendemos nuestro propio camino, nuestros propios ideales, alejados de los principios bíblicos de la palabra de Dios, que es amar, que es ser bondadoso? Debemos recordar que todas las personas son diferentes. Y lo último, el pecado de la competencia. Esos son los desafíos que yo quiero dejarles en esta noche. Hay un hambre desmedida por el reconocimiento de liderazgo y servicio. Hoy, bueno, continúa el debate sobre la posición de la mujer en la iglesia, especialmente en lo que respecta a su liderazgo pastoral, si debe predicar, no debe predicar. Algunas iglesias permiten que las mujeres ocupen estos puestos, mientras que otras solamente lo reservan para los hombres. Y esto sigue causando graves problemas en la organización de la iglesia. Otro es el empoderamiento, que nada tiene que ver con la autoridad que delega el Espíritu Santo, porque, a ver, yo había escuchado es una crítica personal que hago, yo había escuchado un encuentro donde se llamaba empoderamiento para las mujeres. Y bueno, y todas las mujeres salieron así súper empoderadas a comerse el mundo. Y la pregunta que yo hago es, ¿qué me queda después de un empoderamiento? ¿Qué hago con la palabra recibida? ¿Ha sido de edificación para mi vida? ¿Qué aspectos de mi vida me ayuda a cambiar, a mejorar, eh, a ser una persona que cumpla el plan y el propósito de Dios? Me hago ese análisis pensando en qué me llevo. Si yo solamente me llevo el eslogan del empoderamiento y que soy dueña del universo, no es, no es lo que quiero para mí, no es lo que quizás Cristo quiere para las mujeres, para la iglesia, que sean llenas de su gloria, que puedan impartir bendición para su casa, su familia, que creo que es el propósito del Señor para nuestras vidas. Entonces, ese falso empoderamiento no sirve, no está eh, en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Si la Biblia nos dice que somos llenas del Espíritu Santo, es para predicar el mensaje de salvación, para compartir con otros la necesidad de Cristo que hay en el mundo.
y otros movimientos neopentecostales que han traído mucha prepotencia y soberbia de la pastoral femenil, donde queda claro que se busca desacreditar al hombre. El desafío, Dios nos creó para complementarnos, donde cada género aporta fortaleza y habilidades distintas para un propósito común. En lugar de competir, se entiende que hombres y mujeres están diseñados para trabajar juntos, apoyándose como un trabajo en equipo. Bueno, ese es mi humilde aporte. Son algunos de los desafíos que veo en el siglo XXI, que la iglesia y la mujer tiene frente al mundo, a la cultura, a las filosofías, y que nosotras como mujeres necesitamos comprender que en Dios podemos cumplir nuestra función, nuestro rol, nuestro llamamiento, y que eso nos otorga gozo, nos da gozo, nos bendice. Ser parte del propósito de Dios es una bendición para nuestras vidas. No sé quién sigue. Bien, Paulita, a ver si quiere, si tiene alguna pregunta, algo que... Amén. Bueno, muchas gracias, Pastora Sonia, por lo que estuvo exponiendo. Acá en el chat se estuvieron compartiendo algunos pensamientos, algunos comentarios. Eh, Entre ellos, por ejemplo, Gabriel Apolo puso, el apóstol Pablo tenía la habilidad de reconocer el trabajo de la mujer dentro de la iglesia. Totalmente. Y, y cuando nosotros miramos la escritura, bueno, encontramos ese texto tan controversial del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, la mujer casi en la congregación, que ha sido tan mal utilizado durante muchos años, pero no así en las otras iglesias. Se reconoce dentro de la iglesia primitiva el ministerio de Priscila, que también es la encargada de alguna forma de enseñar al apóstol Pablo. Se reconoce el trabajo de muchas mujeres que profetizaron, que fueron de bendición. Imagínense en la época, en esa época, si ustedes me preguntan si había pastora, no había porque el contexto cultural no lo permitía. No sé si ustedes me entienden, no lo permitía porque la sociedad no estaba preparada, porque si la mujer ni siquiera era reconocida, ni siquiera podía participar, con el tiempo fue cambiando ese rol. Jesús la reivindicó y la iglesia primitiva tuvo la bendición de tener grandes mujeres de Dios, que la misma María, madre de Jesús. Pero bueno, en esa época no había mujeres pastoras, eh, la cultura, la sociedad, donde se desarrolló la iglesia, no había esa forma de que se levantara una mujer como pastora. Pero gracias a Dios por los hombres que bendijeron a la iglesia y dieron lugar y oportunidad a la mujer a lo largo de la historia, como la iglesia de Dios. Hay otras denominaciones que no lo hacen. La iglesia de Dios valora, cree en el misterio de la mujer y nos ha dado a nosotras las pastoras la autoridad de desarrollar nuestro máximo potencial como pastoras. Nuestros rangos ministeriales sí tienen un techo, por así decirlo, pero a ver, el que pelea por algo más, yo creo que las funciones y los liderazgos son visibles, y si una mujer en algún momento Dios le dota con dones y capacidades administrativas para ser pastora de distrito, eso se va a dar solo, se va a ir dando en algún momento. Creo que así va a ser. Amén, amén. Gracias por compartir, pastora. Acá Gabriela termina comentando, dice, aunque pasaron muchos años desde que Jesús reivindicó a la mujer, sin embargo, en muchos aspectos las mujeres seguimos teniendo muchas exigencias. ¿Cómo mantener un equilibrio en todo lo que se espera de nosotras? Y yo creo que las exigencias vienen más quizás por parte nuestra. A veces eh, los equilibrios se van dando en el desarrollo espiritual de cada persona. Ustedes saben que
cuando nosotros venimos a la iglesia, nos ganamos un lugar dentro de la iglesia, nos reconocen por nuestro testimonio, vamos pasando procesos. Yo creo que esas expectativas falsas que quizás puedan tener de nosotras las hemos cumplido. Las mujeres ocupan el 70% dentro de las iglesias locales, díganme si no, son todas mujeres. 70% de la congregación son mujeres, ponele, y 30% son varones. Díganme si la función y la tarea de la mujer no es agradable y no es bien vista a los ojos de Dios. Es decir, quizás las expectativas que tengamos tengan que ver más con cosas nuestras, es decir, que ¿qué se espera más de nosotras? Y estamos dando todo lo que podemos, todo lo que está a nuestro alcance, incluso más. Desarrollamos una tarea evangelística, desarrollamos una tarea de cuidado a los necesitados, todas son, en su gran mayoría, esa tarea la desarrollamos las mujeres, así que creo yo que estamos cumpliendo, si Dios nos levanta para más, ¿qué sería más? No sé, evangelistas, predicadoras, no sé qué otra función podríamos ocupar dentro de algunos años, pastoras de distrito, eso sí, podría ser. Amén. Ahí voy a dar lugar a la pastora Sofía, que tiene su mano levantada. Y bueno, por ahí compartirles que en mi región hay supervisoras de distrito, así que ya. Pastora Sofía, le Gracias a doy Dios. su lugar. Sí, excelente, Sonia, a mi amiga del alma, gracias por esta capacitación y bueno, quiero también compartir con respecto a los textos que se utilizaron mal y es por falta también de estudiar un poco. Yo había compartido en estos últimos meses, me tocó predicar el primera carta a Timoteo, el capítulo 2, voy a compartir el verso 11. Voy a comentar algo de lo que pude rescatar del estudio que hice sobre esto. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Sí? Imagínate, estás diciendo que el 70% de las mujeres, de la membresía de la iglesia somos mujeres. Evidentemente el Señor ha usado nuestras vidas para poder llevar adelante su obra. Y cuando yo estudiaba esto, entonces le explicaba, y me tocó predicar a mí, yo le decía a mi esposo, pero dice que yo no tengo que enseñar según el texto si lo estudiamos así. Y no, porque, claro, Pablo analizando esto, o sea, si nosotros no nos remontamos por qué Pablo eso, y pude rescatar de que dijo justamente eso porque en esa época las mujeres, o en ese grupo, las mujeres eran media chismosas, digamos, daban de chisme en chisme, entonces por eso no tenían para poder enseñar. Eso fue uno de los puntos que a mí me llamó la atención. Y cómo podemos perjudicar a un ministerio si nos basamos en que la mujer no tiene autoridad para enseñar, porque la Biblia dice, si lo tomamos literal al texto, así que cuánto daño podemos hacer y a cuánta gente impedimos que venga a los pies de Jesús por ese texto, ¿no? Y bueno, gracias a Dios por esta denominación que nos da cobertura, porque no es, tampoco es, ay, sí, quiero ser pastora, voy a rendir para ser, no es así, no es que uno rinde porque quiere ser pastor, cosas así, es un llamado que te cautiva el alma y que vos sabés de que es un privilegio poder ser llamada por Dios, servirle a Él. Tampoco menospreciamos, porque tan duele, cómo se nota, ¿no? Cuando uno tiene el corazón pastoral. A mí me duele muchísimo cuando por ahí escucho a mujeres, hermanas, que dicen, no, yo no soy pastora. Y a mí me causa un dolor, es como un desprecio al pastorado. Y no es que uno lo hace porque quiere figurar ni nada por el estilo. Es un llamado de Dios. Es un llamado que no te deja
aquieta porque sabes de que tenés cobertura también de parte de Dios y si te dan la oportunidad en la denominación a la cual estás, en la cual estás sirviendo, pues ¿qué impide? Porque también no es que te lo regalan, una credencial no te la regalan, tenés que estudiar y conocer la iglesia en la que estás sirviendo, su doctrina, su gobierno, su estructura, ¿sí? Conocer eso. Y bueno, la verdad que me alegro mucho que también podamos reflexionar como mujeres por servirle al Señor con los dones, los talentos que Él nos ha dado, porque nos vamos a pensar, o sea, nunca nos hubiéramos imaginado quizás de estar en esta función y ser de bendición, de abrirle los ojos a los ciegos, de que los sordos puedan oír palabra de Dios, que los mudos puedan hablar palabra de Dios, esto en cuanto a lo espiritual, ¿no? Ser de bendición. Y también con respecto a lo que decías sobre la homosexualidad, que nosotros como iglesia del Señor, enseñar la palabra de Dios, no menospreciar, y a nosotros podemos dar testimonio de que, por supuesto, enseñamos con amor, pero con verdad también, y es eso lo que trae verdadera libertad a las personas que están en esa condición. Aquí nosotros en nuestra iglesia, la iglesia de Aviateray, tenemos a una persona que ha salido de esa vida, que estaba en pareja con alguien del mismo sexo, y desde el año pasado que lo estamos discipulando, y salió así. Entonces, lo amamos, sí, porque lo amamos, lo invitamos a un especial Día del Maestro, y él aceptó, y fue Dios, sí, fue Dios, y creemos, lo cuidamos muchísimo, por supuesto, lo estamos cuidando muchísimo, porque sabemos que hay un potencial en su vida, que Satanás es astuto, pero él está estudiando, está involucrado, viene a los estudios bíblicos, está haciendo noticias importantes, y eso es lo bueno, porque eso lo va a mantener en la verdad, ¿sí? La verdad, y por eso, y también esto que vos decías, no, alguien compartía en el chat, cuando los primeros días que él comenzó a venir acá, estaba trabajando un albañil que es de otra denominación, y cuando lo vio salir de acá, estaba en la iglesia, le dice a mi esposo, este hermano, qué lindo que ustedes le reciben a esa gente. Como que, como que la iglesia no es para ellos y sin embargo es para ellos. Así que gracias Sonia, Dios te bendiga mucho. Amén, gracias Gracias. Pastora Sofía. Justamente tenemos un comentario de Valeria Sandes, dice: bendiciones queridos hermanos, el tema de homosexualidad, un compañero de facultad me dijo eso: ustedes los evangélicos nos odian, no nos quieren. Y después pone: conversamos un ratito, lo que pudimos para aclararle que no era así. Así que no sé, Pastora Sonia, si quiere compartirnos. Miren, eso es para hilar largo, pero es bueno que nosotros podamos despertar. A veces son pequeñas cositas que escuchamos y que podemos nosotros después compartir con otras personas. La iglesia tenemos que cambiar muchos aspectos en eso. A mí me tocó vivirlo porque una cosa es predicar, una cosa es enseñar, pero cuando te toca vivir la situación en tu propia familia, esto es algo personal, digo, pero uno no sabe cómo trabajarlo y uno va pidiendo ayuda a Dios, pidiendo guía a Dios, y dice: Señor, qué mal que hemos estado durante tanto tiempo, porque si bien nosotros predicamos de amor, pero no los amamos. Nosotros levantamos la bandera de la verdad, pero esta verdad no es para ellos, es decir, están relegados a vivir en la oscuridad porque nadie los va a buscar, como dijo Sofía, nadie los va a invitar, nadie los va a hacer sentir parte, nadie los va a cobijar cuando estén mal. ¿Qué hacemos? Es decir, entonces esa tensión entre el amor y el principio bíblico siempre tiene que ir juntos. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a equilibrar ese aspecto y a pensar que Jesús amó a todas las personas, y el amar no tiene que ver con aceptar el pecado. O sea, nosotros le predicamos la verdad de Cristo, pero en esta verdad de Cristo lo hacemos amando, porque de otra forma es imposible que el mensaje de salvación pueda llegar, pero también a otras personas que capaz no están en la homosexualidad, pero que nosotros le hablamos de algo que no lo practicamos, que no lo vivimos. Decimos: Jesús te ama, Jesús te quiere ayudar, Jesús puede cambiar tu vida,
pero tenemos otros aspectos que despreciamos a las personas y la gente observa todo. Es decir, como eh, en nuestro discurso a veces hay ciertas falsedades, no sé si ustedes me entienden, y que no tiene que ser así. Nuestro discurso tiene que ser lo que hemos creído, lo que confesamos, lo que vivimos, es lo que nosotros practicamos. Debe ser así, no tiene que haber doble discurso. Y a veces se ve mucho ese doble discurso bueno, lamentablemente en las iglesias. Muchas gracias, pastora. Ahí ahora yo le voy a dar lugar a Jacqueline para que nos comparta sobre este tema. Y bueno, en lo personal poder decir aquí en Buenos Aires es como que es otra realidad por ahí y me ha tocado en dos oportunidades cuando se estaba tratando, cuando el pueblo evangélico salió a reclamar sobre el aborto, más allá de que muchas veces las leyes hacía varios años se venían eh, enfocando hacia ese lado. eh, Hablar con un adolescente, con una alumna y que me diga su compañera, profe, la otra profesora le dijo que era una inconsciente, que era una irresponsable porque había quedado embarazada a los 14 años. Y en ese momento, bueno, pararme desde el amor y poder darle gracias porque ella aceptó continuar con su embarazo y afrontando su realidad, ¿no? Acompañada de la familia en este caso. Hoy por ahí me enfrento con chicas que son homosexuales y uno tiene que pararse desde el amor. ¿Nos mueve la estantería? Sí, porque cuando nos enfrentamos a esa situación uno dice, pero Dios muchas veces nos permite tratarlos y tener empatía para poder compartirles que Dios los ama y que necesita obrar en sus vidas, pero siempre no desde juzgarlos, sino el estar para ellos y aconsejarles. Eh, Pienso que, bueno, eso es lo que yo estoy viviendo ahora y a veces se hace difícil, pero he visto también en la iglesia gente venir que era apartada eh, y que Dios estuvo obrando en sus vidas, sanándolos de enfermedades terminales, así que el poder de Dios es inimaginable, solamente que nosotros debemos comprender cuando Dios nos manda a personas así, qué es lo que Él quiere y cómo debemos abordarlo, siempre viendo que es el Señor el que los manda por algo, por algo los envía. Así que Jacquelina, Dios te bendiga y te dejo todo para que puedas continuar. Bueno, muchas gracias Paula y muchas gracias Pastora Sonia. La verdad que ha sido la mujer indicada para traernos esta temática. Gracias a la Pastora Sofía que hizo el contacto. La verdad que son temas que esperaba escuchar realmente. Así que bueno, gloria a Dios porque ha traído claridad a nuestras vidas. Y, y justamente pensaba un poco también en lo que la Pastora Sofía trae y que también usted mencionó como muchas veces estos textos a donde hablan acerca de la mujer, poniéndole como un límite, ¿no es cierto?, un techo, se ha hablado, se ha predicado de una forma muy descontextualizada, haciendo una exégesis o una interpretación muy personal, ¿no? Y, y cómo ha sido también dañada, también, digamos, la mujer, haciendo, o muchas veces cuando hemos escuchado estas prédicas, de una forma muy subjetiva el predicador, ¿no? Entonces, bueno, realmente damos gracias al Señor porque Él nos muestra en su evangelio, especialmente en el evangelio de Lucas, donde Él reivindica a la mujer y le da un lugar de prominencia, ¿no? Eh, Digo, qué importante lo que decía, que qué bueno que nosotras podamos comprender cuál es nuestro rol dentro del matrimonio también, ¿no? Y que podamos valorar a la figura varonil, porque el feminismo es eh, a ver, que ya viene de hace ya varias décadas, ¿no? Son pensamientos, son estructuras ideológicas, son corrientes, digamos, que se están metiendo e introduciendo inclusive en la iglesia. Digo, qué bueno que nosotros podamos identificar como mujer cuál es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo y realmente, ¿no es cierto?, llevar
que podamos irnos con esta reflexión de que todos somos importantes para el Señor, si bien hay una distinción de roles, pero eso no nos quita importancia y saber cuál es mi lugar. Leía el comentario, bueno, que compartió también Paula de una de las hermanas que por ahí dice, bueno, que está teniendo como muchas exigencias y que es difícil mantener un equilibrio. Y sí, la verdad que a veces como mujeres, yo creo que una de las cosas que las mujeres tenemos es que somos muy agradecidas a Dios de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, o al menos en mi caso. A veces yo siento que todo lo que hago no es suficiente por tanto que Él me ha dado, pero es verdad que a veces hay que tener un equilibrio para no descuidar la casa, ¿no es cierto? Lo que Dios nos ha dado a nosotras. Entonces a veces también he aprendido a decir no, y no quiere decir que esté mal, porque se sigue trabajando en otras áreas, ¿no? Pero está bueno también que nosotras podamos enfocarnos en hacer aquellos que realmente hemos identificado como nuestro don. Si identificamos cuál es nuestro don, seguramente que lo que hagamos va a ser de bendición y nos vamos a sentir muy bien. El problema está cuando queremos abarcar más de lo que Dios nos ha dado. Y ahí es donde se hace como, digamos, un desnivel o un descontrol. Entonces, realmente gracias. Gracias, Pastora Sonia. Ha sido muy pertinente, muy lindo su tema. Que Dios la siga usando, la siga bendiciendo. Y bueno, no sé si usted quiere agregar algo más o de comentar algo más ya para estar finalizando. Nada más, gracias por este tiempo, este espacio, Dios les bendiga y seguramente tendremos otra oportunidad. Muchas bendiciones. Bueno, queremos decirle a todas las que están presentes antes de que se vayan que se va a agregar una capacitación más, ya lo habíamos hablado con la pastora Sofía, para cerrar lo que es esta temática, ¿no? De fortaleciendo a las familias. Y esta va a ir dirigida justamente al matrimonio. Hemos visto familia, hemos visto padres, hemos visto hijos, mujer, y bueno, nos queda pendiente el matrimonio. Así que, hermanas, seguramente que el mes que viene vamos a estar nuevamente ya empezando a compartir flyer una vez que tengamos el disertante y bueno, todos los detalles. Que Dios les bendiga. Pastora Sofía, ¿quiere despedirnos? Bueno, bendiciones a todos, gracias por estar bueno, y a seguir reflexionando, ¿no? Para servir al Señor con excelencia, según el don que Él nos ha dado, ponerlo al servicio y saber de que Él nos está mirando, ¿sí? Él nos mira y Él nos bendice y nos usa. Gracias por todo. Bendiciones. Bendiciones para todos, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, pastores. Gracias, pastor. Un pastor que lo veía presente por ahí. Muchas gracias por participar, por estar. Y gracias a todos los presentes. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima. Dios mediante. Bendiciones, amigos del Calafate para todos. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Paulita. Bendiciones. Bendiciones, Amén. bendiciones. Buenas noches para todos. Bendiciones. Tiene para mí también chiniceros.